Seguimos con el análisis de una placa de lacto. Y bueno, en este video voy a hablar un poco sobre lo que es la fuente de los 3 voltios y los 5 voltios, tanto bueno en su salida LDO, su salida always, y bueno, voy a hablar un poco sobre los pines, ¿no? De los integrados, ya que no todos son iguales, pero en este caso voy a hablar del integrado que usa esta placa. No voy a hablar muy a fondo, voy a hablar un poco básico intermedio, pero de manera que puedan entender. Y bueno, tratar de no hacer tan largo el video. Bueno, en este caso estamos con esta placa que es una MS14851. Y bueno, ya les voy a poner acá el diagrama de la misma en la pantalla. Aquí está el diagrama. Vamos a analizar lo que es este circuito integrado que tenemos acá, que es el TPS 811 TPS 51125. Vamos a analizar este integrado que está acá, sus pines, qué voltaje debe de tener y cómo debe funcionar, tanto lo que es los pulsos que debe proporcionar a los gatillos y los pulsos que vamos a ver en las salidas. Por eso vamos a hacer uso del osciloscopio en este caso, para que bueno, se pueda entender un poco mejor. Y bueno, vamos a comenzar hablando con estos pines que vienen siendo el pin 15, que es el pin de voltaje de inicio, y el pin el VREC 5 y el VREC 3. Bueno, el voltaje de inicio, o el VIN, o el voltaje de entrada, mejor dicho, es el voltaje que recibe la placa, en este caso 19 voltios. Vamos a ir con nuestro multímetro. Y vamos a pararnos en el pin 17. Este es el 19, este es el 18 y este es el 17. Vamos a encender acá multímetro. Voy a alimentar la placa. Vamos a mover esto un poquito para acá. Ok, no, perdón, es que estoy parado en el pin 17. Este pin 17 es el voltaje regulado, es el voltaje de 5 voltios que la fuente entrega internamente. Pues ella regula esos 19 voltios que recibe del pin 16 y los entrega como un voltaje regulado. Ahora vamos a ir al pin 16, 19, 18, 17, 16. Vean, tengo 19.4 voltios en este pin 16, que son los 19 voltios que entran de acá de la alimentación de la placa. Esos son los que van a ir en ese pin 16, que es el voltaje de inicio, y en el voltaje regulado van a salir los 5 voltios, voltaje regulado de 5, como vemos acá en el diagrama. El voltaje regulado de 5 van a salir 5 voltios, y en el voltaje regulado de 3 van a salir 3 voltios regulados. Esos son los voltajes LDO que va a entregar el integrado cuando la placa esté apagada o en estado S5, pues S5, que es conectada al cargador. Vamos a medir la salida de 3 voltios para que ustedes vean, pero antes quiero que ustedes vean que acá en el integrado estos 5 de LDO se conectan con el voltaje de 5 voltios. Vienen siendo estos LDO, vienen siendo los 5B always. Vienen siendo los 5B always. Igual, el de 3 voltios viene siendo el 3 voltios always. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos siempre van a estar estables. Al estar la placa apagada o encendida, ellos siempre van a estar ahí. Los 5 voltios, bueno, necesita por lo menos el KBC para dar el orden de inicio a la placa. Necesita tener sus 3.3 voltios y otros circuitos que necesitan voltaje para encender. Entonces vamos a medir el pin 8, que es el voltaje de 3.3, para que ustedes lo vean. La placa está apagada, tiene alimentación, pero está apagada. Vean que el ventilador no está girando. Vámonos al pin. ¿Qué pin es?
el pin 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que viene a esta resistencia. A ver, no. Seis, 7, 8. Este es el pin 8. Vean, tengo 3.3 voltios, que son los 3.3 always, que me dice el diagrama o el schematic de esta placa. Okay. Bueno, como vemos acá, el pin número 1 de este integrado dice que es el N-trip 1. N-trip 1, y en el pin 6 tenemos el N-trip 2. Entonces, no en todos los integrados viene igual. A veces viene nada más el enable solito y el trip aparte. Este pin de enable funciona con un voltaje el cual el IC le va a inyectar directamente a su salida. Pues vemos que el IC tiene acá en el pin 3 un pin de referencia. En este integrado, el pin de referencia inyecta 2 voltajes. Es un voltaje que automáticamente el IC va a producir, pues. Entonces este pin de referencia va a ir internamente conectado al enable. Como vemos acá, este pin número 1 viene conectado a un doble MOSFET, el cual recibe una señal que es la señal sus-on, el cual, bueno, cuando esta señal llega a este MOSFET está conmutando a tierra. Cuando esta señal llega a este MOSFET, ese MOSFET deja de conmutar y me libera el enable. Es decir, el enable queda libre y internamente el voltaje del IC le inyecta sus 2 voltios para que él me trabaje. La parte del trip tiene que ir conectada con resistencias a tierra. Si vemos acá el N-trip número 1, vamos a acercar un poco más para acá. El trip número 1 tiene una resistencia de 97.6 kilo ohms al 1%. Y en el trip número 2, que va en el pin 6, vemos que tiene una resistencia de 107 kilo ohms. Con estas resistencias, el IC va a hacer un cálculo y va a saber cuánto amperaje entregar a su salida. Es decir, cuánto es el máximo que va a entregar a su salida, y si el amperaje se pasa de allí, él se protege. Y vemos que tiene diferentes resistencias porque entrega diferentes amperajes en su salida. Vamos a ir ahora a la práctica para que ustedes lo vean. Vamos a ir pin por pin. No voy a hablar de todos, pero vamos a hablar de eso para que ustedes vean. Ok, voy a parar acá en el pin 1 del IC para que ustedes vean. Ok, estoy en el pin 1. Si ustedes ven en el osciloscopio, no tengo voltaje. Pero si yo enciendo, voy a encender la placa. Vean que ahí subió 2 divisiones. Tengo 2.20 voltios, que es el voltaje de referencia del IC. Entonces, eso, cuando yo le doy a encender a la placa, él internamente me va a inyectar ese voltaje para indicándole que active las fuentes secundarias. Ok, vamos a apagar la placa. Vamos a hablar ahora del pin número 2 del IC. Ok, en el pin número 2 y el pin número 5 son los pins de feedback, que serían los pines de retroalimentación. En este IC, todos los IC también son iguales, ¿no? Tienen su retroalimentación. Esta retroalimentación, si nos venimos por acá, sale... Ya va, un momentito, no mucho. Esta retroalimentación, si ustedes pueden ver acá, ella sale desde acá. Lo que es en el pin 2 sale de la salida del 5 voltios. En el pin 5 sale de la salida de los 3 voltios. ¿Qué hace este pin de feedback? Él va a hacer un cálculo, ¿no? Él internamente, según las especificaciones del integrado,
él tiene que recibir un voltaje acá, que cuando en este pin llegue a ese voltaje, él se va a detener. Entonces, de aquí me van a salir 5 voltios, viene por acá, se viene por acá, pasa por esta resistencia, llega a este punto. Pero si vemos acá arriba, aquí tengo otra resistencia que va a tierra. Eso que me estaría haciendo un divisor de tensión. Es decir, yo aquí no voy a recibir 5 voltios en este pin. Creo que son 2 voltios que tengo que recibir en este pin. Entonces, cuando el voltaje empiece a iniciar, el divisor de tensión me va a hacer el cálculo de voltaje acá. Y yo voy a tener aquí, tanto en el feedback 1 como en el feedback 2, el voltaje deseado, el que necesita el IC para decirle a la salida: ya, detente, hasta allí, no sigas elevando. Porque ¿qué pasa? Que el integrado va a empezar a elevar el voltaje, elevar el voltaje, elevar el voltaje, y él por ahí es que va a calcular cuándo tiene que detenerse y dónde debe quedarse. Si podemos ver, en el feedback 1 tenemos una resistencia de 30 kilos y la que va a tierra de 20 kilos. Y en el feedback 2 tenemos una de, vamos a para acá, una resistencia de 13 kilo ohms y la que va a tierra una resistencia de 20 kilo ohms, haciendo un cálculo diferente para saber dónde se va a detener la fuente. Así que bueno, vamos a la práctica ahora con el osciloscopio para que ustedes lo vean. En este caso, yo voy a colocar el canal 2 de mi osciloscopio a la salida de esta fuente, y con la pata, con el canal número 1, yo me voy a colocar en el feedback, que es en el pin número 2, y voy a poner mi osciloscopio en modo disparo para que ustedes vean cómo, qué es lo que va a hacer el integrado. Vamos aquí, pato número 2. Ahora yo le voy a dar a encender y ustedes van a ver cómo la señal sube y se detiene. ¿Ven? El canal número 1 corresponde al voltaje. Vemos aquí la línea azul que está en 0, y cuando llega aquí comienza a subir, comienza aquí, se detiene en 3.6 voltios, 3.3, es 3.3, pero el osciloscopio me lee 3.6. Se detiene acá y aquí se queda estable. Conjuntamente vemos en el canal 1 que el pin del feedback estaba en 0, y cuando yo le di inicio, vean que inició al mismo tiempo y él empieza a subir mediante el divisor resistivo. Ya cuando llega a este voltaje, que es el voltaje de 2.5 voltios, que el IC 2.5 voltios, no, 2 voltios, de que está acá, es el voltaje que el IC necesita para saber que ya no debe seguir aumentando el voltaje. Cuando llegó aquí, fíjense que se detuvo. Los dos se detienen, esto se queda estable en 2 voltios y el IC sigue trabajando en sus 3.3 voltios. Igual pasa para la salida de 5 voltios. El pin número 3, como ven acá, es un pin que dice ref. Viene siendo un voltaje de referencia que el IC va a inyectar automáticamente esté alimentado. Vamos a verlo acá con el osciloscopio. Bueno, vamos a verlo con el multímetro. No es necesario acá el osciloscopio. Voy a parar aquí en esta resistencia que viene siendo el pin 3. Tengo 0 voltios, pero si alimento la placa, vean que el voltaje me sube a 2 voltios. Ese sería el pin de referencia. Si yo apago acá el voltaje, ella se cae. Tengo mi fuente acá arriba, ahorita los voy a mostrar. Pero si yo le inyecto los 19 voltios, el pin hace su trabajo de alimentar ese voltaje de 2 voltios. Ok, ¿para qué sirve ese voltaje de 2 voltios, ese voltaje de referencia? Es un pin que es un voltaje que el integrado va a utilizar para alimentar distintos bloques del mismo integrado. Es como para alimentar sea el mismo, para mantener señales activas o para deshabilitarlas. Entonces es un voltaje que él necesita para trabajar. Ok, bueno, vamos a ir ahora a los pines, el fase, U-gate y L-gate, tanto de la salida de 5 voltios como la salida de 3 voltios. El trabajo es el mismo. El L-gate
se encarga de enviarle pulsos. El IC le envía pulsos al transistor del lado de baja o al MOSFET del lado de baja. En este lado vemos que tenemos un transistor doble MOSFET. Entonces, este pin número 19, que es el L-gate, le va a enviar pulsos a este transistor para que conmute. Y el UD-gate le va a enviar pulsos al MOSFET de la parte de arriba para que haga la conmutación. Ese MOSFET se alimenta con este voltaje de acá, Power SRC, para esta placa, que vienen siendo los 19 voltios que el equipo enciende. Esos 19 voltios van a llegar acá y con los pulsos que va a enviar tanto en la parte de la salida alta como en la parte baja, el MOSFET va a empezar a hacer una conmutación y vamos a ver, son pulsos. Eso no lo podemos medir con un multímetro. De este lado, esta va a ser la salida, por su pin 5 y pin 6 va a ser la salida, y van a llegar a esta resistencia que está acá con este capacitador que está abajo y una bobina. Esta bobina lo que va a hacer es cargarse con los pulsos, y a su salida, junto con un capacitador electrolítico, ella va a entregar el voltaje regulado. Así que vamos a analizarlo para que ustedes lo vean. Vamos a mover el microscopio para que ustedes lo vean un poco mejor. Este es el PQ28. Viene siendo este que está acá. Okay, para esta placa, bueno, tenemos un transistor doble MOSFET. No en todas las placas son iguales. En algunas placas tenemos transistores individuales. Vamos a ir a la pata número 1 y 2 de este transistor, que vienen siendo estas de acá, y vamos a ver que tenemos 19 voltios. Pin 1, pin 2. Olvidé mencionarles. Esto, como es un transistor de un MOSFET, de canal N, sabemos que el MOSFET de canal N necesita un voltaje más alto que el voltaje que va a tener en su salida o en el source o fuente para que pueda conmutar. Entonces, si yo voy a recibir 19 voltios a la entrada, no me va a conmutar el transistor, ¿verdad? Porque en la salida, ¿cuánto voy a tener? Un voltaje, como se dijera, menor, porque son picos de voltaje que voy a tener. Entonces, por eso tenemos acá en la fuente o en el esquema, vemos que tenemos este pin, que es el pin número 22 y el número 9, que se llama boot. ¿Qué va a hacer este pin? Este pin está aquí conectado con una resistencia y un capacitador cerámico. De este lado yo voy a tener 5 voltios, pero de este lado yo voy a recibir el primer pico de voltaje, que son 19 voltios que van a llegar, y esto, con los 5 voltios que están acá, se va a transformar en 24 voltios aproximadamente, que son los que va a necesitar este MOSFET para poder trabajar. El capacitor cerámico tiene una propiedad que permite pasar el voltaje pulsante de un lado hacia otro. Entonces, como de este lado yo voy a tener son picos de voltaje y de este lado voy a tener 5 voltios estables, este voltaje va a pasar para acá, se va a combinar con los 5 voltios, me van a salir 24 voltios por el lado de los pulsos hacia el MOSFET. Entonces, en la puerta voy a tener, o en el gate, voy a tener 24 voltios pulsantes, los cuales van a permitir que los 19 voltios pasen y me haga el MOSFET switche, pues, y me salgan los 5 voltios por acá regulados. Ahora sí, vamos a verlo. Ok, veamos que en este pin, en estos dos pines, tengo los 19 voltios. Bien, si lo ven allí en el multímetro, 19 voltios. Ok. Ok. Ahora vamos a medir esto con el osciloscopio, ya que con el osciloscopio es que lo podemos ver. El pin número... Vamos a ir primero al pin número 21, que son los pulsos. No, vamos a ir primero al boot, que es el pin número 22, para que ustedes vean lo que les estoy comentando.
El pin número, vamos acá en integrado, pin número 22, que es el boot. Si este es el 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, y estando en esta resistencia que está acá, que viene con esto. Ok, vean, tengo 5 voltios. Vamos a bajar esto un poquito para que ustedes puedan verlo bien. Vamos a ponerlo a 5 voltios. Vean que allí el osciloscopio me mide casi 5 voltios. Voy a darle a encender a la placa y ustedes van a ver cómo eso se va a transformar en pulsos. ¿Ven? Tengo una cantidad de pulsos allí. Voy a acercar un poco el osciloscopio para que ustedes puedan verlo mejor. No sé si ustedes pueden verlo allí. A ver, sí, ahí se ve. Esos son los pulsos. Vamos a detenerlo para que ustedes vean. Esos son los pulsos que me está generando ese boot allí. Bueno, aquí me marca 21 voltios. Pero esos son los pulsos que me está generando el boot para que el transistor pueda trabajar. Voltaje de pico, ¿ves? El voltaje máximo, 24 voltios. Tengo 24 voltios en voltaje máximo. Voy a dejarlo acá. Voy a colocar esto aquí en voltaje máximo. Esos 24 voltios son los que necesito yo en el gate del MOSFET para que me haga la conmutación. ¿Ok? Entonces, vamos allá para que ustedes vean. Vamos nuevamente acá. Ya vieron esa parte allí, ¿no? Ok. Vamos a ir ahora al MOSFET. Tenemos que en el MOSFET el pin 1 y pin 2 son los de entrada. Pin 3 es el del gatillo para el MOSFET de baja. Pin 8, gatillo para MOSFET de alta. El pin 8 viene siendo este que está acá. Vean, tengo la placa encendida y estoy recibiendo pulsos. Voy a apagar la placa. Voy a alimentar. Voy a encender nuevamente. Y vean, se me empiezan a generar pulsos de 25 voltios. Que son los pulsos que este lado necesita para conmutar. Ahora vamos a ver el lado de baja. El lado de baja es el pin número 3, que viene siendo este de acá. Vean, los pulsos son más pequeños porque es que no necesita tanto, porque es el lado de baja, pues no necesita tener tanto pulso, a diferencia del gate de alta, pero sin embargo recibe sus pulsos. Ok, vemos que aquí los pulsos son más grandes. Y vemos que en el lado de baja, en el gate de baja, los pulsos son más pequeños. Pin número 3. Ok. Vamos a ver ahora qué sucede a la salida de este transistor y a la salida de la bobina. La salida de, por lo menos en este lado de la fuente, que es la fuente de 5 voltios, esta de acá es la fuente de 5 voltios, estoy midiendo el transistor del MOSFET, perdón, el MOSFET de los 5 voltios. La salida del transistor vienen siendo el pin 5 y el pin 6, es decir, estos dos pines. Estos dos pines van a ir a esta bobina que está acá, así que si me paro acá o me paro acá, es lo mismo. Voy a parar acá para que ustedes vean lo que sucede, los pulsos que voy a tener de este lado de la bobina. Enciendo la placa, vean, tengo pulsos. Son pulsos, netamente pulsos. Pulsos máximos de 20 voltios, en este caso son los 19-20 voltios que están entrando a la placa. Eso yo voy a tener del lado de la bobina. Y véanse que tengo un voltaje de averaje, un voltaje estipulado, ¿no? De 5.35 voltios. ¿Qué sería? Vean, si yo achico esto acá,
Veo pulsos, ¿verdad? Ustedes ven pulsos allí. Déjame colocar esto por acá. Ahí yo tengo pulsos. Aquí yo tengo pulsos, ¿verdad? Vamos a bajar las divisiones para que ustedes vean mejor. Vamos a poner esto acá. Este es el inicio. Él inicia en 0 voltios. Lo tengo a 2 voltios por división. 0, 2, 4 y aquí 5.37. Entonces los pulsos quedan a mediados de acá, los que me van formando una línea, que por aquí se van haciendo los 5.3 voltios de esta salida. Si yo lo mido por el otro lado de la bobina, fíjense que tengo los 5 voltios ya rectificados. Vean que es la misma línea. Voy a dejar el destornillador ahí y apunta para que ustedes vean. Es la misma línea, solamente que de este lado tengo pulsos y de este lado tengo ya el voltaje rectificado. ¿Qué pasó allí? Con los pulsos, esta bobina que está acá se cargó, ella carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Pero este capacitor que está acá ayuda a mantener ese voltaje estable y rectificado. Lo mismo pasa con la salida de 3 voltios. Es lo mismo para los dos lados. No sé si hasta este punto me están entendiendo. Pero básicamente este sería, o de esta manera funciona la fuente de 3 voltios y 5 voltios always en una placa de lacto. No en todas funciona de la misma manera como lo estamos viendo en este lado, pero es lo mismo. Es casi lo mismo. Otra cosa que quería mencionar es que, bueno, tenemos acá, vamos a ir al esquema, tenemos un pin enable que es el pin 13. Este pin de enable en este caso no va conectado a ningún lugar, pero en otros integrados este enable es para habilitar el integrado, su funcionamiento. Todo depende del fabricante de la placa. Este pin de enable en algunos integrados necesita 3 volts para trabajar, 1 volt, 1.5, en otros necesita 0 o no necesita nada. Tiene que ver siempre el diagrama o el datasheet del integrado que vayan a analizar. El pin 25 va conectado a tierra. Hablo de rápidamente el pin 14, el skip cell, y el pin 4, el tone cell. Ellos se encargan de decirle al IC a qué frecuencia van a trabajar. Tenemos a la salida del pin 23 el power god, que viene con, que es una señal que él va a enviar a los otros power god, o al KBC o al comparador que va a tener el equipo. Depende del equipo, depende de la placa y del fabricante, de que este voltaje, o por lo menos este IC, está trabajando bien. Si todo esto se da y el IC trabaja como tiene que ser, por aquí yo voy a tener un power god que son 3 voltios al IC. ¿Qué pasa si todo esto está 3 voltios al KBC o al comparador que vaya a leer el voltaje, ¿no? ¿Qué pasa si aquí hay un voltaje malo? Este pin 23, este power god, me va a lanzar un estado bajo o me lo va a poner en tierra. Como tengo 3 voltios acá, pasan por esta resistencia, y si tengo tierra aquí va a salir una tierra. Eso le va a indicar a la placa o al EC que algo no está bien. Pero si todo está bien, esto me lo libera acá, y estos 3 voltios que vienen acá pasan por acá tranquilamente. Espero que, bueno, hayan entendido un poco sobre este video. Traté de ser básico, no tan profundo, y bueno, necesitaba el osciloscopio para yo enseñarles el análisis de esta fuente. Si quisiera mostrarle algo, bueno, ya les voy a mostrar los pulsos entre el gate y la salida o la fuente del MOSFET, para que vean que son parecidos. Ok, bueno, aquí tengo el osciloscopio. Voy a conectarlo acá a esta salida. Ok.
en el canal 2 y con el canal 1 voy a medir los pulsos acá en este pin. Vamos a alimentar la placa, vamos a encenderla, vamos a acercar acá un poquito, vamos a bajar acá, vamos a bajar acá y vean, los pulsos están casi iguales, solo que bueno, en el canal 1, que es el gate, son un poquito más altos para que el voltaje, para que el MOSFET me pueda trabajar. Y en el canal 2, que viene siendo la salida hacia la bobina, son un poquitico más bajos. Pero vean, los pulsos son exactamente iguales. Vean que lo tengo igual. 5 voltios, 5 voltios. Son los mismos pulsos. Vamos a detenerlo acá. Vean, es lo mismo. Son los mismitos pulsos. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Espero que, bueno, síganme si les gusta, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo para que muchas personas más puedan verlo. Y bueno, luego seguiremos con más análisis de este tipo. Así que bueno, si quieres ver más contenido, no olvides suscribirte.